trabajo en el mes de marzo aguda en la evolución de la pandemia y también tuve que dar cuenta de la gran destrucción de empleo que se había producido en el mes de marzo. Un mes después, estamos en una situación, desde el punto de vista epidemiológico, mucho mejor, sin que esto nos permita lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos, y también puedo dar cuenta hoy de que la evolución del mercado de trabajo en el mes de abril ha sido muy distinta de la del mes de marzo y se ha estabilizado en gran medida la evolución del empleo. Lógicamente, debo, en primer lugar, referirme a todas aquellas personas que se están viendo afectadas y en particular aquellos que han tenido fallecidos en sus familias y mis condolencias a todos ellos y, por supuesto, mi gratitud, como es así, de todo el ministerio, diría, que dirijo, a todos los profesionales de la sanidad que están ayudándonos tanto en esta crisis. En esta comparecencia voy a referirme a tres y voy a seguir, como hice la otra vez, una presentación con transparencias que va a guiar mi presentación. Voy a referirme a tres cuestiones principales. En primer lugar, voy a hablar de la evolución del mercado de trabajo en el mes de abril y en comparación con marzo. En segundo lugar, voy a hacer referencia a el efecto de todas las medidas que hemos ido adoptando durante estos meses para neutralizar y mitigar los efectos de la crisis sobre la situación económica. Y finalmente, me parece que es muy importante empezar a mirar con más detalle sectorialmente qué sectores se están viendo más afectados para que podamos hacer un seguimiento y podamos focalizar más nuestras medidas. Empezando por la evolución del mercado de trabajo, y en esta primera transparencia que pueden ver ustedes, esa es la evolución de la afiliación, que como ves, pues ya lo comenté en su momento, iba muy fuerte en el mes de febrero. En el mes de marzo, a partir del día 12, se produce esa caída brusca que pude comentarles a ustedes. Esta es la serie diaria a partir del día 12-13 de marzo, cuando se iniciaron las medidas de confinamiento. Y como ven ustedes, a partir de aproximadamente ya finales de marzo, pero sobre todo en abril, se ha producido esa estabilización que cuando nosotros presentamos los datos en media sobre media todavía da una caída fuerte, pero si miramos la serie diaria veremos exactamente que la afiliación a la Seguridad Social está prácticamente parada y estable en todo el mes de abril. Vamos a verlo con más detalle en esta siguiente transparencia, donde en las barritas de colores azules y rojos aparecen las caídas y las subidas, primero en el mes de abril, el mes de marzo, y ahora en el mes de abril, donde ven que ya prácticamente pues, se compensan unos con otros. De hecho, teniendo en cuenta también el dato de ayer, de 4 de mayo, que compensa la caída habitual que se produce en los últimos días, el último día del mes, porque vencen muchos contratos que se renuevan justamente al empezar el mes siguiente, estamos hablando incluso de que la afiliación ha subido unos 30.000 trabajadores. Entraremos en detalle en ello. Pero fíjense que esa evolución que vemos ahí del 30 de abril y la subida después de mayo, que es una característica habitual de nuestro mercado de trabajo por la gran cantidad de contratos temporales, ya nos da una idea de normalidad que no ha ocurrido en el mes anterior, de contratos que se discontinúan y que inmediatamente se renuevan a partir del primer día del mes. Ya es un primer síntoma de normalidad. Vamos a ver a partir de ahora algunas características que subyacen a estos datos agregados de afiliación, y si vemos la siguiente transparencia podremos ver ahí ya datos que hacen referencia a la distinción entre trabajadores temporales e indefinidos. Y como es habitual en nuestro mercado de trabajo, desgraciadamente el grueso del ajuste se produjo en el mes ya lo vimos en el mes de marzo en los temporales, e incluso se ha producido una restricción adicional en el mes de abril, que es algo de lo que todos somos conscientes y que refleja pues, una de las debilidades estructurales que claramente hay que abordar del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Igualmente, y eso lo podemos ver en la siguiente transparencia, otra característica habitual de los procesos de destrucción de empleo es la enorme concentración no solamente en trabajadores temporales, sino además en los más jóvenes. Esa gráfica distingue por edades el porcentaje, digamos, del total de trabajadores en cada franja de edad que han perdido su empleo, y lo que vemos es separando lo que ha sido en el mes de marzo con el efecto adicional en un sentido o en otro que ha podido tener el mes de abril. Y vemos claramente que el patrón asociado a la edad es extraordinariamente marcado.
Veámoslo, si les parece, en la siguiente transparencia, donde hemos ido agrupando por edades, y lo que vemos es que prácticamente el 50% de la destrucción de empleo que se ha producido desde que se inició la crisis está concentrada en personas que tienen menos de 35 años. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar y que este Gobierno es absolutamente consciente que es una característica estructural que viene de muy lejos en nuestro mercado de trabajo, temporalidad y impacto sobre los más jóvenes. Esta realidad que estamos viviendo en este proceso abrupto de destrucción de empleo, pues de nuevo nos tiene que alertar sobre la necesidad y urgir la necesidad de abordar esta reforma del mercado de trabajo que tan necesaria es para que este tipo de ajustes puedan paliarse en el futuro. No obstante, y eso es algo que vamos a ver a partir de ahora, todos estos, y esta es la gran diferencia una primera gran diferencia respecto a crisis anteriores, estos trabajadores tienen asegurada la prestación del desempleo con independencia de la longitud que sea su historial laboral y, por lo tanto, están recibiendo una prestación y están siendo protegidos en una situación sobrevenida de caída y, en algún caso, paralización de actividad de muchos sectores económicos. Si pasamos a la siguiente transparencia, podremos ver otra característica, que es cómo se ha producido esta destrucción de empleo entre los distintos sectores. De nuevo, el color más de azul claro es lo que ocurrió en el mes de marzo y el color azul es abril. Como vemos, el grueso de la destrucción se produjo en el mes de marzo y en abril prácticamente no ha habido ya efectos en el régimen general. Autónomos sigue siendo un régimen muy poco afectado gracias a la prestación extraordinaria que hemos puesto en marcha. Ha habido un ajuste significativo ya en términos porcentuales en las empleadas de hogar, y aquí recordar que desde el día de hoy pueden recibir por primera vez en España pueden solicitar por primera vez en España las empleadas de hogar una prestación de desempleo, que es algo absolutamente, es la primera vez que ocurre y que de alguna forma va a ayudar a paliar esta situación que se ha manifestado con cierto retraso más en el mes de abril. Y también comprobar en ese gráfico cómo pueden ver que en el régimen agrario pues estamos viviendo incluso una creación de empleo tanto en marzo como adicionalmente en abril, en un momento en que estacionalmente es muy importante y gracias a las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno en el decreto ley sobre el régimen sobre el mundo agrario que yo creo que hace 2 consejos de ministros que se aprobó, o 3. Si pasamos a la siguiente transparencia, podremos ver otra dimensión importante de lo que está pasando, que es la dimensión geográfica, y como vemos ahí cambia ya radicalmente en abril el color, de tener una destrucción de empleo muy generalizada en el mes de marzo. En abril prácticamente, cuando uno pueda mirar la gama de colores con cuidado, verán que prácticamente ya en muchas provincias se está creando algo de empleo mediante aumento de la afiliación, y prácticamente en casi ninguna provincia pues hay caídas ya muy, muy significativas. Si pasamos a la siguiente transparencia, podremos ver en la siguiente algo que a mí me parece que es el elemento fundamental que diferencia esta crisis de las anteriores. Aquí lo que estamos haciendo es comparar con una caída del PIB como la que se produjo en el año 2009, primero en el último trimestre del 2002, 2 trimestres. Hemos tomado el último trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009, donde hubo una caída casi del 5% del PIB y donde cayó el empleo medido por la afiliación incluso más que el PIB. Es decir, se amplificó el efecto de destrucción de empleo respecto al PIB. Cuando miramos una caída obviamente mucho más brusca ahora y concentrada, casi del 20% entre los 2 primeros trimestres del año, resultado de la paralización de una parte importante de la actividad como resultado del coronavirus, esa caída enorme que se ha producido del PIB, en cambio lleva aparejado una caída de empleo incluso menor de la que hubo en el año 2008-2009, resultado de todas las medidas de protección de rentas y de protección de empleo. Esta es la gran diferencia que marca un marco, define un marco de protección mucho más moderno, mucho más en línea con los países en los que mejor funciona el mercado de trabajo en Europa, y resultado de todas las medidas que a continuación vamos a ir repasando, si les parece. Para verlo incluso de una forma más, en la siguiente transparencia, de una forma más completa en el conjunto de un año, y utilizando aquí datos de contabilidad nacional del Programa de Estabilidad de España, vemos de nuevo cómo en el 2009, con una caída del PIB del 4%, hubo una caída del empleo, que cuando vemos las previsiones actuales, tanto de caída del PIB como de caída de aumento del desempleo,
pues la diferencia es extraordinariamente marcada y vuelve a reflejar este fenómeno de, digamos, de diseño de una red de protección del empleo, pues yo creo que muy extensa y muy eficaz, como estamos viendo hasta ahora. Y esa red es la que voy a pasar a comentar ahora en el ámbito de mi ministerio, del Ministerio de la Seguridad Social, en 4 ámbitos que paso a describir a continuación. El primer ámbito es el de los ERTEs, que tiene una dimensión de protección, digamos, de prestación a los trabajadores que quedan en esa situación durante un tiempo, pero que, desde el punto de vista de las empresas, la Seguridad Social está exonerando al 75% o al 100% si es una empresa, si es una pyme, de las prestaciones sociales, lo que significa una ayuda muy importante desde el punto de vista de la liquidez y por supuesto, de los costes laborales para las empresas. La segunda es la prestación para los autónomos. La tercera es las moratorias y los aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social para aquellas empresas que no están sometidas a ERTE, pero quieren ver aliviada nos piden que se alivie su situación de liquidez, y esta es la tercera medida. Y la cuarta es las prestaciones por incapacidad temporal que hemos extendido a todas aquellas personas que han sufrido la enfermedad o que han sido confinadas como resultado de la misma. Vamos a empezar por los ERTEs y vamos a dar algunos datos. En el caso de los ERTEs estamos hablando de más de 3 millones, 3.100.000 trabajadores han quedado, digamos, protegidos por los ERTEs de fuerza mayor y adicionalmente unos 300.000 adicionales por ERTEs, ERTEs que no son derivados de la fuerza mayor. Estamos hablando de prácticamente 3,5 millones en total y más de 500.000 empresas. Ahí vemos en ese gráfico cómo en el mes de abril todavía se ha extendido la protección a algunos trabajadores más respecto al mes de marzo. Si pasamos a la siguiente transparencia podremos ver ya los efectos que se producen desde el punto de vista geográfico. Simplemente la fotografía la podemos pasar rápidamente. Ese es el mapa del impacto en toda España, digamos, de la protección a través de ERTEs. Y aquí ya pasamos a lo que yo creo que es una prestación que ha funcionado muy bien, que es la prestación extraordinaria a los autónomos. El 40% de los autónomos en España se van a ver beneficiados, se están viendo beneficiados, de hecho, ya por esta prestación. Ya estamos pagando una prestación y reconocida a 1.200.000 autónomos y solamente un 3% de las prestaciones están siendo rechazadas, lo que es un número muy, muy pequeño. De nuevo, en la siguiente transparencia, y pasamos rápidamente, es simplemente el mapa de cómo esto se distribuye geográficamente en España. La vemos ahora, aquí simplemente la dejamos ahí y quien quiera puede comprobar cómo realmente el patrón geográfico tiene mucho que ver con la especialización productiva diferencial en las distintas regiones desde el punto de vista más de servicio frente a industria, frente a los ERTEs. Si pasamos a la siguiente transparencia y vemos algún detalle más, aquí vemos lo que creo que es una comparación muy importante, porque se ha hablado mucho de esto, es ese 40% que estamos protegiendo de total de autónomos en España es una cifra sensiblemente superior de la que se está protegiendo en los países de nuestro entorno. Ahí está la comparación y con los datos de detalle y yo creo que son bastante elocuentes. Si pasamos a la siguiente transparencia ya entraremos a ver lo que son la inyección de liquidez y recordar que en este mes de mayo he firmado una orden ministerial por la cual 12 sectores económicos pueden tener una moratoria simplemente con pertenecer al sector. Se les permite, están cubiertos por una moratoria de 6 meses en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social sin coste, en el entendimiento que existe la opción para todas las empresas de aplazamientos con un coste muy pequeño, que lo hemos bajado al 0,5% de tipo de interés, y esa es una posibilidad que tienen todas las empresas independientemente del sector, y de hecho llevamos ya 85.000 solicitudes, que supone un 550% más de las solicitudes que hemos recibido en un periodo equivalente al año anterior. Si pasamos ya a la cuarta dimensión de las medidas que estamos poniendo, que es las casi 600.000 personas que se han beneficiado de la incapacidad temporal. Aquí vemos en este gráfico descompuesto la parte que es de esas 600.000, cómo han ido evolucionando en el tiempo y cómo también se han ido produciendo altas a medida que han ido sanándose de la enfermedad y volviendo a la actividad laboral ordinaria. Como vemos, el neto entre los dos en este momento es que tenemos, digamos, unos 200.000 personas todavía, digamos, que se están beneficiando en este momento de esta prestación
digamos, de este beneficio de homologar como enfermedad profesional cualquier circunstancia relacionada con el coronavirus, bien por la vía de la enfermedad o bien por la vía del confinamiento. Con esto yo creo que cubrimos las 4 dimensiones y vamos a tener una fotografía final, si les parece, en la siguiente transparencia, en la cual podemos ver el grado de protección agregada que estamos alcanzando, que es verdaderamente extensísimo y muy relevante, que marca, como decía yo, una gran diferencia con cómo desde el sector público, de las administraciones públicas y desde, en este caso, de la Administración Central, se ha abordado una situación de este tipo a la hora de proteger rentas y asegurar que aquellos sectores muy afectados, además de una forma totalmente sobrevenida, están en una situación, digamos, protegida, protegemos su renta, protegemos el capital humano y el tejido productivo asociado. Ahí tenemos las cifras agregadas, estamos hablando de que casi un 30% de la población activa ocupada, en torno a 5.800.000 personas, están siendo protegidas, y ahí tenemos la descomposición por la vía por la que lo están siendo, ya sea porque están recibiendo una prestación del SEPE, en este caso con independencia, prácticamente casi todos, es decir, prácticamente todo el mundo está cubierto con independencia de la longitud de su historial laboral y de su cotización en este caso. La parte que tiene que ver con los autónomos, que pensamos estamos en 1.200.000, probablemente lleguemos al 1.400.000 que teníamos esperado. Y en el ERTE, la sensación que da, el ERTE ya estamos estabilizados. De hecho, hay buenas noticias, incluso yo creo que hay que tener una buena noticia. El dato de ayer, de 1 de mayo, ya incluso los ERTE por fuerza mayor han bajado en 30.000 personas protegidas, síntoma de que ya se empiezan a activar ya personas en el mercado de trabajo, y esto también es una muy buena noticia. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de 3.400.000. Si añadimos casi los 2 millones que tienen prestaciones en este momento en el SEPE, resultado de la prestación por el desempleo, la ayuda de desempleo, estamos hablando de prácticamente el 35% de la población activa, que es una cifra extraordinariamente alta, pero que es absolutamente necesaria y consistente con la naturaleza de la perturbación que está sometida a la economía, resultado de la discontinuidad de la actividad que marca digamos, la necesidad de contener y confinar una parte importante de la actividad de la movilidad de las personas, resultado de los requerimientos que vienen del ámbito sanitario. Si les parece, vamos a hacer ahora un foco sobre... Bueno, aquí hay una cifra que me parece también importante recordar antes de pasar al análisis sectorial, que es exactamente el gasto que desde la seguridad social, estrictamente de la seguridad social, y por lo tanto la transferencia de rentas que desde la seguridad social se ha hecho nosotros transferimos fundamentalmente rentas, aparte de lo que hagamos en pensiones, a empresas y autónomos. Pues ahí estamos hablando de 6.500 millones de euros desde que empezó, digamos, en los 2,5, si incluimos este mes de mayo, lo que vamos a terminar transfiriendo de rentas, y las inyecciones de liquidez que estamos haciendo a través de moratorias y de aplazamientos. Esto da la cifra agregada de la magnitud del esfuerzo que se está haciendo desde la seguridad social. Y yo creo que con esto vamos a pasar a tener una fotografía específica de la evolución sectorial. Este gráfico lo que representa es a los 100 sectores. Aquí tenemos hemos distribuido todos los sectores de la economía en los 100, tal como quedan descompuestos las CENAE en 100 sectores. Si empezamos de arriba a abajo, el color más fuerte, el color azul intenso, es la parte de los trabajadores que se han visto de ese sector, en porcentaje del total de los trabajadores del sector, la parte que se ve afectada por la caída de la afiliación. La siguiente, azul clara, es lo que hemos protegido a través de ERTES, y finalmente la última, de color naranja, es en ese mismo sector la parte que estamos protegiendo a través de la prestación extraordinaria de autónomos. De tal forma que la suma de los tres nos dan las distintas modalidades de protección de los trabajadores que hemos tenido en cada sector. La fotografía lo que refleja es una enorme heterogeneidad entre los 100 sectores. Hay sectores en los cuales ha caído la actividad y, por lo tanto, ha habido que proteger el empleo cerca del 80%, 90% incluso en algún caso, y como ahí tenemos toda una gradación que refleja cómo la economía se está viendo afectada de una forma extraordinariamente dispar y diferenciada, y eso exige que nuestras medidas y nuestras actuaciones tengan una naturaleza sectorial muy específica
ante esta realidad que en otras crisis es mucho menos sectorial y tiene un efecto mucho más macro general. Esta dimensión sectorial es muy importante que desde los poderes públicos la tengamos completamente interiorizada y con un seguimiento muy cuidadoso para que ahora en la desescalada vayamos acompasando nuestras medidas a medida que se vayan recuperando diferencialmente estos sectores. Por dar una fotografía un poquito más detallada de la siguiente, si nos centramos en los sectores, porque tengan alguna idea, aquí estos datos van a estar disponibles y pronto van a poder ver detalles de los sectores que a cada uno le interese más, pero si nos centramos en aquellos sectores, ya lo vemos en esta transparencia, que se han visto más afectados, con caídas muy elevadas, en torno al 80, incluso más por ciento, vemos como pues tenemos los sectores que uno supondría que tenían más efecto, como son todo lo que es la parte de restauración, de comidas y bebidas, con niveles en torno al 90%, o lo que estamos viendo en la confección de prendas de vestir, todo lo que es la actividad en ese sector y sectores parecidos. Y muy importante, vemos cómo o bien a través de ERTES o bien a través de la prestación de los autónomos, según la naturaleza de la estructura del empleo en cada uno de los sectores, hemos sido capaces de proteger gran parte del empleo de ese sector, donde prácticamente se ha parado todo. Y como vemos, la destrucción de empleo, con el añadido de que prácticamente también estamos protegiendo a esos trabajadores con una prestación de desempleo, es en términos relativos mucho menor. Si fuéramos capaces de hacer una fotografía como esta en crisis anteriores, y sobre todo la crisis financiera en sus momentos más agudos, en el año 2012-13 o en el año 2008-9, veríamos que una fotografía completamente distinta, donde lo que estaría es el azul oscuro, intensísimo por todas partes, y prácticamente no existió en ese momento ni prestación del desempleo, ni prestación, para autónomos, no la hubo, y prácticamente no hubo ERTES. Es un instrumento que no se utilizó escasamente. Esta es la gran diferencia, lo vemos agregadamente o lo vemos aquí con carácter sectorial. Si vemos la siguiente transparencia, podremos ver incluso el detalle, ya no tanto en términos porcentuales relativo al peso del empleo en un sector, sino en términos absolutos, en términos de la caída, digamos, el efecto de protección que se ha producido en términos de número de personas. Y, por ejemplo, el sector de servicios de comidas y bebidas, todo lo que es hostelería, restauración, etcétera, estamos hablando de que estamos protegiendo a 1 millón de personas. 1 millón de personas, prácticamente todo el sector, bien a través de ERTES o, como vemos, en una parte también significativa, a través de la prestación de autónomos. Hay muchos detalles en esta información que simplemente lo dejo aquí para que se pueda examinar y se pueda preguntar y podamos discutir bilateralmente a quien esté interesado, pero esta información nos da mucha riqueza y mucho detalle, la hemos ido agrupando cuidadosamente por las distintas prestaciones para que podamos hacer ahora un seguimiento prácticamente diario y cuidadoso de toda esta información, que es fundamental ahora en la estrategia de desescalada y en cómo las medidas que tenemos que ir implementando a partir de ahora, desde los ERTES actuales al faseado, a la situación de nueva normalidad, se vayan diseñando cuidadosamente. Yo creo que las transparencias siguientes inciden en este tema, me parece que hay alguna más que hemos ido poniendo de otros sectores. Aquí están los sectores, en cambio, que menos efectos han tenido o incluso han crecido, y la fotografía es la esperada. Si pasamos a la siguiente, podemos ver algún detalle más. Aquí ya para datos, para sectores con menos desagregación de sectores, creo que son 17 sectores, una fotografía donde tenemos una fotografía más agregada de cuál es el efecto sectorial y que puede también ser de utilidad a la hora de ver esta enorme heterogeneidad que se está produciendo en el impacto del coronavirus en el agregado que va desde el 2 de... Tengo que decir, en todo caso estoy hablando desde el 12 de marzo siempre hasta el 30 de abril. Este es el efecto agregado por sectores. Y para terminar, simplemente dejar con ustedes algunos mensajes. El primero es, y creo que es muy importante, en abril se ha estabilizado el empleo, como lo muestran los datos de afiliación, donde se ha producido prácticamente una variación mínima. Si incluimos el 4 de mayo y el efecto estacional entre el 30 de abril, incluso un aumento de afiliación de unos 30.000 trabajadores. Es el punto más importante que nos debe llevar a la preocupación la concentración que se está produciendo en la parte que es de destrucción de empleo en los contratos temporales y en los jóvenes. Y ahí debe ser el foco hacia adelante en la reforma que tiene que abordarse en el ámbito laboral, claramente pendiente en este país desde hace muchos años. El impacto, como he dicho, del COVID está siendo muy heterogéneo por sectores. Hemos visto incluso sectores en el mes de abril que se han visto afectados positivamente. Quiero llamar la atención, por ejemplo, la construcción. En la construcción se ha producido una creación de empleo ya significativa
que ha corregido, pues me parece que es en torno a 40.000 empleos nuevos de los 150.000, no, quizá no llegue tanto, sí, 40.000 empleos de los 150.000 que se destruyeron en el mes de marzo, ya se han recuperado 40.000. Es lógico porque este es un primer ejemplo de lo que vamos a ver en otros sectores en los próximos meses, a medida que se va reabriendo la actividad. Hemos protegido al sector y ahora se va empezando a recuperar el empleo. En agricultura hemos tenido ha sido un sector no afectado, incluso con creación de empleo neto en estos 2 meses. Y finalmente, yo creo que para mí es el mensaje más importante, el conjunto de medidas que ha diseñado el Gobierno en 4 ámbitos principales: ERTES, autónomos, incapacidad laboral y medidas de liquidez, en el caso de la Seguridad Social a través de medidas vía moratorias y aplazamientos, y con carácter mucho más general y extenso todas las medidas que se han diseñado de ayudas a la liquidez desde el Ministerio de Economía y a través del ICO. Esto está permitiendo, es decir, que la economía aguante, que la economía pase por este periodo de hibernación aquellos sectores que están afectando y que realmente hayamos protegido, como digo, a ese 30% de la población activa ocupada y casi el 35% de la población activa. Estamos por encima de los niveles equiparables europeos e igual, digamos, básicamente en parejo de los países de Europa donde esta tradición de protección está más arraigada, como son los países centroeuropeos, donde estamos llegando a niveles similares, en marcada diferencia con el comportamiento, digamos, con el patrón tan diferencial de desprotección en el mercado de trabajo que ha caracterizado crisis anteriores en España. Y yo con esto pues doy paso a lo que... Muy bien.